Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La declaración de Cenk Torun diciendo con firmeza: "No confío en mi esposa", generó un impacto inmediato en todos los presentes. Sus palabras resonaron con un peso inesperado, cargadas de sinceridad y de un tono que dejaba entrever más que un simple comentario pasajero. El actor, conocido por su temple y por mantener una postura reservada frente a temas privados, esta vez no se contuvo. El ambiente se tensó. Los silencios se hicieron largos y cada persona en la sala supo que estaba frente a un momento que no pasaría desapercibido. Lo que empezó como una conversación rutinaria, terminó convirtiéndose en una revelación que dejó a muchos sin aliento. Ese instante quedó marcado como una confesión cruda y sin filtros. Con un semblante serio, Cenk no esquivó la mirada de quienes lo escuchaban. No parecía nervioso ni inseguro, al contrario, hablaba con la serenidad de alguien que no teme reconocer lo que siente. La firmeza en su voz se mezclaba con un matiz de decepción y desconfianza. Sus gestos corporales reforzaban cada palabra, los brazos cruzados, la postura rígida y los silencios calculados. No necesitaba levantar la voz para transmitir la intensidad de lo que decía. La frase "no confío en mi esposa" sonó como un martillazo que partió la calma del lugar. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Los murmullos comenzaron apenas terminó de hablar, porque la fuerza de sus palabras exigía un desahogo colectivo. Algunos lo miraban con asombro, otros con comprensión, y no faltaban quienes se preguntaban qué lo habría llevado a exponer algo tan delicado. Era evidente que no se trataba de una frase lanzada al aire, sino de una verdad que llevaba tiempo incubándose. La gente quiso leer entre líneas, buscando entender el trasfondo de esa confesión. Los ojos de Cenk revelaban cansancio, como si cargar con ese peso hubiera sido agotador. Fue un momento tan humano como doloroso. Las emociones estaban a flor de piel y la tensión podía palparse. La frase, repetida en voz baja entre los presentes, generó una atmósfera cargada. "No confío en mi esposa" no es una declaración ligera. Es una afirmación que marca un antes y un después. Los que conocen a Cenk saben que no es un hombre impulsivo, y precisamente por eso la contundencia de sus palabras golpeó aún más fuerte. La sinceridad se volvió un arma, y él la utilizó sin miedo a las consecuencias. Sus ojos, fijos en un punto lejano, parecían hablar incluso más que sus palabras. En ese silencio se escondía una historia que pocos conocían. Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos mostraban empatía, comprendiendo que la confianza es la base de cualquier relación. Otros, en cambio, se quedaron perplejos, cuestionando la necesidad de hacer pública una declaración tan íntima. Pero lo cierto es que, al escucharlo, nadie quedó indiferente. Las palabras de Cenk cruzaron barreras, generaron debate y removieron emociones. El ambiente quedó dividido entre quienes lo apoyaban y quienes dudaban de la conveniencia de su confesión. Esa mezcla de posturas solo alimentó la fuerza del momento. La frase ya no era solo suya, se había convertido en tema de todos. La valentía de admitir algo tan doloroso fue lo que más llamó la atención. No cualquiera se atreve a poner en palabras una desconfianza que hiere, sobre todo cuando se trata de la propia pareja. Cenk lo hizo con una franqueza que sorprendió, dejando claro que no estaba dispuesto a callar más. La transparencia con la que habló fue su mayor escudo. Aun sabiendo que sus palabras podían ser malinterpretadas, eligió decir la verdad tal como la siente. Eso es lo que hizo que su testimonio tuviera tanto peso. Era la voz de un hombre enfrentando un conflicto interno sin disfraces. Mientras tanto, los presentes no podían evitar recordar episodios pasados que cobraban un nuevo sentido tras la confesión. Las piezas parecían encajar, y lo que antes eran rumores ahora se confirmaba con la fuerza de una declaración directa. La confianza rota no se esconde fácilmente, y Cenk lo demostró en ese instante. Su decisión de hablar fue tan inesperada como irreversible. La sala quedó marcada por un silencio denso, casi incómodo, que nadie se atrevía a romper.
El eco de sus palabras seguía resonando en cada rincón. Y todos sabían que el impacto no terminaría allí. Su tono no fue agresivo, sino sereno, pero eso lo hizo aún más contundente. La calma con la que expresó su falta de confianza mostraba que no era fruto de un arrebato. Había reflexionado mucho antes de decirlo. Eso es lo que le daba veracidad a cada palabra. Cuando alguien habla desde la reflexión y no desde la ira, el efecto es más duradero. Y eso fue lo que ocurrió en este caso. La gente comprendió que estaban frente a un sentimiento real, profundo e innegociable. No era un capricho ni un momento de debilidad, era la verdad pura. En su mirada había un rastro de tristeza que delataba cuánto había sufrido antes de llegar a esa conclusión. Porque reconocer que no se confía en quien debería ser el mayor apoyo no es fácil. Duele. Y ese dolor estaba presente en cada gesto suyo. Aunque no lo dijera abiertamente, se podía sentir que había heridas abiertas detrás de esa frase. Sus ojos húmedos, su respiración contenida y su expresión seria eran testigos silenciosos de lo que había atravesado. Nadie podía cuestionar la autenticidad de ese instante. Era imposible no conmoverse. Los minutos siguientes se vivieron en un clima de incertidumbre. Cada persona procesaba lo escuchado a su manera. Algunos preferían guardar silencio, otros no podían evitar intercambiar miradas de complicidad. Pero todos coincidían en algo: esa confesión cambiaría muchas cosas. Ya no se podía volver atrás. Las palabras de Zeng habían abierto una puerta imposible de cerrar. El peso de la desconfianza se había hecho público, y a partir de ese momento nada sería igual. La sinceridad se había impuesto sobre cualquier intento de silencio. Con el paso de los minutos, el actor pareció recuperar un poco la calma, pero su gesto seguía siendo grave. No había marcha atrás, y él lo sabía. La decisión de hablar lo liberaba, aunque también lo enfrentaba a nuevas preguntas. Lo que parecía un día común, se había transformado en un capítulo decisivo de su vida. La valentía de Zeng estaba en haber elegido ser honesto, sin importar las consecuencias. Y esa valentía fue lo que más se valoró de su testimonio. Porque, al final, no todos se atreven a hablar cuando el corazón pesa. El eco de sus palabras trascendió más allá del lugar donde fueron pronunciadas. La frase empezó a repetirse como un mantra en diferentes rincones. Cada repetición parecía aumentar su impacto, como una ola que crece a medida que avanza. No confío en mi esposa, se convirtió en un recordatorio de lo difícil que es mantener un vínculo, cuando la confianza se quiebra. Esa reflexión quedó en la mente de todos, incluso de quienes no conocen personalmente a Zeng. El mensaje era universal. Y por eso, fue imposible ignorarlo. Las interpretaciones se multiplicaron, y las opiniones se dividieron. Algunos veían en sus palabras un acto de valentía, otros las percibían como una exposición innecesaria. Sin embargo, todos coincidían en que fue un momento de verdad. La autenticidad siempre genera impacto, incluso cuando incomoda. Y eso fue lo que ocurrió. Zeng había hablado desde lo más profundo, sin filtros ni adornos. Esa crudeza fue lo que lo convirtió en un instante inolvidable. Nadie salió indiferente de esa experiencia. La relación de pareja quedó inevitablemente bajo la lupa. Aunque Zeng no dio más detalles, la frase bastó para que todos imaginaran el peso de lo que había detrás. La confianza rota no se recupera fácilmente, y mucho menos cuando se confiesa en voz alta. Esa verdad quedó flotando como una nube sobre todos. Fue imposible no sentir la gravedad del momento. Lo que él dijo trascendía lo personal, porque hablaba de algo que cualquiera puede enfrentar. Y por eso conectó tan profundamente. Los presentes reconocieron que pocas veces se ve a una figura pública hablar con tanta transparencia. No había discurso preparado ni frases medidas. Era la voz de un hombre diciendo lo que realmente piensa y siente. Esa autenticidad fue lo que le dio fuerza al momento. En un mundo lleno de apariencias, su sinceridad se volvió un acto revolucionario. Porque la verdad, aunque duela, tiene un poder incomparable. Y Zeng lo demostró con esa frase.
El impacto emocional fue tan grande que muchos quedaron reflexionando incluso después de que la conversación terminara. La frase no se olvidaba fácilmente, porque tenía un peso emocional enorme. Era como una cicatriz verbal, marcada en la memoria de quienes la escucharon. Esa huella permanecerá mucho tiempo, y seguramente, cada vez que se recuerde, volverá la misma sensación de tensión y de silencio que invadió el lugar. Porque fue un instante imposible de borrar. El dolor detrás de sus palabras también fue un recordatorio de la fragilidad de las relaciones. Nada es eterno cuando la confianza se rompe. Y Zeng lo expresó con la claridad de quien lo ha vivido en carne propia. Esta lección quedó grabada en quienes lo escucharon. No era un consejo, pero funcionaba como tal. Porque su experiencia hablaba más fuerte que cualquier teoría. Y eso fue lo que le dio tanto poder a su declaración. Aunque algunos esperaban que se retractara o suavizara sus palabras, él no lo hizo. Mantuvo su postura con dignidad, sin dar marcha atrás. Esa coherencia fue otra muestra de su determinación. Si lo dijo, era porque lo sentía de verdad. No había espacio para dudas ni para segundas interpretaciones. La frase quedó sellada como una verdad absoluta en ese instante. Y su firmeza fue lo que terminó de darle fuerza. La gente, aunque dividida en opiniones, no pudo dejar de admirar su valentía. No es fácil exponerse de esa manera, menos aún cuando se trata de algo tan íntimo. Pero Zeng lo hizo con una calma sorprendente. Esa calma, paradójicamente, fue lo que más ruido generó. Porque no hablaba desde la rabia, sino desde la convicción. Y esa convicción es lo que hizo que todos lo tomaran en serio. No había espacio para el escepticismo. El recuerdo de ese momento seguirá vivo mucho tiempo, porque no se trató solo de una frase, sino de un acto de sinceridad radical. Zeng mostró que no tiene miedo a decir lo que piensa, incluso cuando eso implica exponer su vida personal. Esa autenticidad es lo que lo distingue. No buscó aplausos ni generar escándalo, solo quiso ser honesto. Y eso fue lo que lo hizo tan poderoso. La verdad, aunque incómoda, siempre deja huella. Finalmente lo que queda es una reflexión profunda sobre la confianza y su importancia en cualquier relación. Las palabras de Zeng fueron un recordatorio de que sin confianza no hay cimientos sólidos. Ese mensaje trascendió lo personal y se volvió universal. Porque todos, en algún momento, nos enfrentamos a esa disyuntiva. Y escuchar a alguien admitirlo con tanta franqueza fue una lección en sí misma. Al final, su declaración no fue solo suya, fue un espejo en el que muchos se vieron reflejados. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.